El escritor que el mundo conocería como George Orwell vino al mundo con el nombre de Eric Arthur Blair, el 25 de junio de 1903, en Motihari, una localidad de Bengala, en la India, que en aquel momento pertenecía al Imperio Británico. Su nacimiento se produjo poco después de que su padre fuera destinado a esa región cercana a la frontera con Nepal. Su padre, Richard Walmsley Blair, había nacido en 1857 y se trasladó a la India siendo muy joven, con apenas 18 años, para incorporarse a la administración colonial. Desempeñó funciones como agente del opio, encargándose de controlar la producción de esta sustancia, cuya exportación, principalmente hacia China, generaba enormes beneficios económicos para el imperio. La madre de Eric, Ida Mabel Limousin, era considerablemente más joven que su esposo. Tenía 21 años cuando contrajo matrimonio. Había nacido en Surrey, hija de padre francés y madre inglesa, y pasó gran parte de su infancia en Moulmein, en Birmania, donde su familia estaba bien asentada como comerciantes. Antes de casarse, trabajaba como institutriz, y tras el matrimonio, acompañó a su marido en sus distintos destinos, mientras él cumplía con sus responsabilidades administrativas. Richard Walmsley Blair se casó a los 39 años con Ida, que tenía la mitad de su edad, y juntos tuvieron 2 hijos. La primogénita, Marjorie, había nacido en 1898, y Eric llegó al mundo 5 años más tarde. A pesar de que los Blair podían rastrear ciertos vínculos aristocráticos hasta el siglo XVIII, en el momento del nacimiento de Eric pertenecían más bien a una clase media acomodada cuya fortuna se había ido reduciendo con el tiempo. Aunque su infancia no estuvo marcada por una gran abundancia material, Eric creció siendo consciente de los privilegios asociados a la jerarquía social británica. En 1904, siendo aún muy pequeño, se trasladó a Inglaterra junto a su madre y su hermana, mientras su padre permanecía en la India por motivos laborales. Durante sus primeros años, Eric fue un niño de salud frágil, con frecuentes problemas respiratorios que afectaban especialmente a sus pulmones, una dolencia que lo acompañaría a lo largo de toda su vida. Hacia finales de 1905, la familia ya se había instalado de forma estable en una vivienda situada en Henley-on-Thames, en el condado de Oxfordshire. Aunque desde pequeño tendía a pasar largos ratos a solas, el George Orwell adulto recordaría su infancia con afecto y afirmaría más adelante que era el hijo predilecto de su madre. La relación con su padre, Richard, fue en cambio más distante, en gran parte porque apenas convivieron durante su niñez. Richard permaneció en la India hasta su jubilación y no regresó definitivamente a Inglaterra hasta 1912, cuando tenía 55 años. Hubo, no obstante, una breve estancia de Richard en Inglaterra, en 1907, que se prolongó durante 3 meses y coincidió con el nacimiento del tercer hijo del matrimonio. En 1908 nació Avril, la hija menor de la familia. Con el paso del tiempo, Orwell evocaría la Inglaterra de su infancia como un entorno tranquilo y casi idealizado, donde los niños pequeños podían jugar libremente en las calles sin grandes preocupaciones. Ese clima de optimismo y ligereza parecía encarnarse en la figura del rey Eduardo VII, un monarca carismático y hedonista cuya personalidad contrastaba con la severidad asociada a su madre, la reina Victoria. En ese contexto, el Imperio Británico se encontraba en su apogeo como potencia mundial, y funcionarios coloniales como Richard Blair desempeñaban un papel clave en el control del comercio marítimo y en la transferencia de las riquezas coloniales hacia Londres. A pesar de tratarse de una etapa marcada por una relativa calma, aquellos años no estuvieron libres de acontecimientos trágicos. Orwell recordaría más tarde el impacto que le causaron las noticias sobre el hundimiento del RMS Titanic durante su viaje inaugural a Nueva York, el 15 de abril de 1912. Sin embargo, 2 años después, llegaría una tragedia de dimensiones mucho mayores. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, sacudió a Gran Bretaña y al resto del mundo, rompiendo de forma abrupta la sensación de seguridad y estabilidad en la que había crecido Eric Blair, que entonces tenía 11 años.
Desde pequeño, Eric mostró una gran afición por la lectura de ficción y comenzó a desarrollar muy pronto sus habilidades literarias. Su madre depositaba grandes expectativas en su formación académica, y en el verano de 1911 lo matriculó en St. Cyprian's School, un internado situado cerca de Eastbourne, en el condado de Sussex. El objetivo del centro era preparar a sus alumnos para acceder posteriormente a una public school, y su programa educativo incluía asignaturas como latín, griego, inglés, historia y matemáticas. A lo largo de los 5 años que pasó en St. Cyprian's, Eric destacó como un estudiante brillante, situándose de forma constante entre los mejores de su clase en todas las materias. Además, demostró tener aptitudes deportivas, especialmente en el cricket. Poco tiempo después de que Eric iniciara su etapa escolar, su padre, Richard, se jubiló y regresó definitivamente a Inglaterra. La familia se trasladó entonces al pueblo de Shiplake, a escasa distancia de Henley. Allí, Eric entabló una estrecha amistad con los 3 hijos de la familia Buddicombe, Jacinta, Prosper y Guinevere. Con Jacinta compartía una profunda pasión por la literatura, y ya con tan solo 11 años, el joven albergaba el deseo de convertirse en un escritor célebre. En esa época escribía relatos inspirados en Shakespeare y se los leía en voz alta a su amiga durante sus juegos. Cuando la guerra estalló en agosto de 1914, Eric fue testigo de cómo numerosos jóvenes se congregaban en la estación de tren para conseguir los periódicos de la tarde en cuanto llegaban. Poco después, con tan solo 11 años, escribió un poema de tono patriótico en el que exhortaba a los jóvenes ingleses a alistarse en el ejército y cumplir con su deber en un momento crítico para la nación. El poema fue publicado en el periódico local a comienzos de octubre, y también se recitó ante los alumnos durante una asamblea en St. Cyprian's, donde recibió una acogida positiva. Con el paso del tiempo, Orwell desarrolló una visión muy negativa de su etapa escolar. En un extenso ensayo de unas 15.000 palabras, que no vería la luz hasta 1968, relató experiencias duras vividas en St. Cyprian's, castigos físicos infligidos por el director, el señor Wilkes, condiciones de vida deficientes, comida de mala calidad y una clara inclinación del colegio a favorecer a los alumnos procedentes de familias acomodadas capaces de pagar la matrícula completa. Sin embargo, los testimonios posteriores de algunos de sus antiguos compañeros sugieren que muchas de estas acusaciones estaban exageradas o no se ajustaban del todo a la realidad. A pesar de la opinión que Orwell acabaría formándose sobre la escuela, durante aquellos años continuó destacando académicamente. En 1915 obtuvo el premio de inglés del centro, y al año siguiente fue galardonado con el premio de clásicos. En 1916, Eric consiguió una beca de estudios clásicos para Wellington College, y más adelante ese mismo año se presentó al examen de ingreso en Eton, donde obtuvo el 13º puesto. Dado que solo se concedían 12 becas, tuvo que esperar a que se liberara una plaza. Tras cursar un trimestre en Wellington a comienzos de 1917, finalmente pudo incorporarse a Eton cuando se produjo una vacante. Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College era, y continúa siendo, la public school más prestigiosa de Inglaterra y una de las principales canteras de la élite política y social del país. En los escasos recuerdos que Orwell dejó sobre sus algo más de 4 años en Eton, transmitió con frecuencia la sensación de no encajar del todo en ese entorno, recalcando que su presencia allí se debía a una beca y que, por tanto, ocupaba una posición social inferior a la de la mayoría de sus compañeros. No obstante, como King's Scholar exento de cualquier pago, Eric Blair pertenecía en realidad a un reducido grupo intelectual dentro del colegio, cuyos miembros residían en las dependencias del college en lugar de hacerlo en la ciudad. A diferencia del esfuerzo constante que había mantenido en St. Cyprian's, en Eton se permitió una actitud más relajada, lo que tuvo consecuencias en su rendimiento académico. Pese a haber accedido como becario de clásicos, terminó ocupando el último puesto de su clase en latín, y pronto fue transferido a la modalidad de Classical General, menos exigente. Este descenso en sus resultados académicos hacía cada vez más improbable la posibilidad de continuar estudios universitarios en instituciones como Universidad de Oxford
o Universidad de Cambridge. Cuando Orwell comenzó su etapa en Eton, en mayo de 1917, el entusiasmo inicial por la Primera Guerra Mundial ya se había disipado. El conflicto se encontraba estancado en el frente occidental, con ambos bandos atrincherados, y la guerra había pasado a ocupar un segundo plano en la vida cotidiana del colegio. Más allá de la reincorporación de profesores mayores para sustituir a los jóvenes que se alistaban, los estudiantes de Eton apenas mostraban interés por el desarrollo del conflicto, y ni siquiera acontecimientos tan trascendentales como la Revolución Rusa despertaron una atención especial. Sin embargo, la guerra sí tuvo consecuencias profundas para la familia Blair. En 1917, Richard Blair, con 60 años, se alistó como segundo teniente y fue destinado a Francia, mientras que Ida se trasladó a Londres para trabajar en el Ministerio de Pensiones. Aunque la familia había regresado a Henley en 1915, la vivienda fue alquilada, y durante las vacaciones Eric y su hermana menor, Avril, pasaban largas estancias con la familia Buddicombe. Eric continuó compartiendo con Jacinta sus aspiraciones literarias y las fuentes que alimentaban su imaginación. En aquella etapa se sentía especialmente influido por autores como G. K. Chesterton, H. G. Wells y D. H. Lawrence. Incluso después del final de la guerra y del regreso de Richard Blair de Francia en 1919, Eric siguió pasando gran parte de su tiempo con la familia Buddicombe. Sus sentimientos hacia Jacinta, que expresaba a través de los poemas que le dedicaba, adquirían un tono cada vez más cercano a lo romántico. Hacia 1920, con un año más de estancia en Eton por delante, sus padres comenzaron a debatir seriamente sobre su futuro. Eric deseaba continuar sus estudios en la universidad, un plan que contaba con el apoyo de su madre. Sin embargo, su padre insistía en que debía encaminarse hacia una carrera en el servicio civil imperial, siguiendo sus propios pasos. Finalmente, la postura paterna prevaleció, aunque lo cierto es que las posibilidades de que Eric obtuviera una beca para Oxford eran escasas debido a su discreto rendimiento académico en Eton. Tras completar su último trimestre en el colegio a finales de 1921, Eric abandonó Eton y se trasladó al pueblo costero de Southwold, en el condado de Suffolk, donde sus padres se habían instalado para disfrutar de la jubilación. En junio de 1922, apenas 2 días después de cumplir 19 años, aprobó el examen de acceso a la Policía Imperial India, una profesión considerada respetable, aunque poco prestigiosa desde el punto de vista social. Solicitó ser destinado a Birmania, un lugar con vínculos familiares, ya que su madre había pasado allí buena parte de su infancia, y su abuela materna aún residía en la región. Después de pasar el verano junto a los Buddicombe, Eric partió del puerto de Liverpool el 27 de octubre. Un mes más tarde llegó a Yangon, y el 28 de noviembre tomó un tren con destino al Centro de Formación de la Policía Imperial en Mandalay, donde comenzaría su preparación oficial. Cuando Orwell llegó a Birmania, el territorio había sido incorporado al Imperio Británico hacía relativamente poco tiempo. En 1885, tropas británicas e indias habían tomado el Palacio Real de Mandalay y forzado la abdicación del rey Tibau, poniendo fin a la monarquía birmana. La ocupación respondió sobre todo a intereses económicos. El acceso a recursos como arroz barato, petróleo y madera resultaba altamente atractivo para la administración imperial. A diferencia de lo ocurrido en muchas otras colonias, los británicos desmantelaron por completo las estructuras políticas locales y anexionaron Birmania a la India, instaurando un sistema de gobierno que en la práctica tenía un marcado carácter militar. En el momento en que Orwell se incorporó a la policía colonial, la inestabilidad política que había seguido a la conquista comenzaba a remitir. Sin embargo, la delincuencia iba en aumento. En 1924 se registraron alrededor de 800 homicidios y la población penitenciaria alcanzaba aproximadamente las 16.000 personas. Para un recién llegado desde Europa, el país debía de resultar particularmente hostil. Un clima extremo, con temperaturas sofocantes combinadas con una larga temporada de monzones, se sumaba a la presencia constante de animales salvajes, responsables de más de un centenar de muertes anuales.
Durante su periodo de formación, Orwell aprendió birmano con rapidez, y al cabo de pocos años era capaz de comunicarse con sacerdotes locales. Aún así, continuó siendo una persona reservada, y no encajaba del todo en el ambiente social de la policía birmana, famosa por su afición a la bebida excesiva, una costumbre que él nunca adoptó. Tras finalizar su entrenamiento, en enero de 1924, fue destinado a Myanmar, en el delta del río Irrawaddy, a unas 100 millas al oeste de Yangon. Allí ejerció como asistente del superintendente de distrito, con responsabilidad directa sobre una comisaría integrada por entre 20 y 30 agentes. Más adelante, ese mismo año, fue trasladado a Tuantai, situada a unas 30 millas de Yangon, aunque el desplazamiento en barco de vapor podía durar hasta 2 días. En este nuevo destino, como oficial de subdivisión, debía supervisar la comisaría local y recopilar información en las aldeas de los alrededores. A finales de ese año, Orwell fue ascendido a superintendente adjunto de distrito y enviado a Siriam, donde una de sus principales responsabilidades consistía en garantizar la seguridad de las instalaciones de la Burmah Oil Company y proteger el normal funcionamiento de su refinería. Orwell se sentía especialmente cómodo en Siriam, situada al otro lado del río Vago frente a Yangon, uno de los pocos lugares del país donde era posible disfrutar de ciertas comodidades propias de la vida occidental. En abril de 1926 fue destinado a Moulmein, un traslado que recibió con agrado, ya que le permitió reencontrarse con su abuela y su tía. Sin embargo, a finales de ese mismo año fue enviado a Kata, a orillas del río Irrawaddy y al oeste de Mandalay. Allí contrajo fiebre del dengue, y en julio de 1927 se le concedió un permiso de 6 meses para regresar a Inglaterra con el fin de recuperarse. Aunque la licencia había sido otorgada por motivos médicos, lo cierto es que Orwell nunca volvió a Birmania después de abandonar el país a finales de julio de 1927. Aún así, los 4 años y medio que pasó allí dejaron una huella profunda tanto en su visión del mundo como en su futura obra literaria. Durante ese tiempo, tomó conciencia de la dureza y la violencia del dominio imperial británico, pero también quedó impactado por ciertas costumbres de la población local que desde la mentalidad europea de la época se percibían como primitivas o atrasadas. En septiembre de 1927, durante unas vacaciones familiares en Cornualles, anunció su decisión de abandonar definitivamente la policía de Birmania para dedicarse a la escritura. La noticia fue recibida con amargura por sus padres y provocó un distanciamiento especialmente marcado con su padre, que se prolongaría durante varios años. Ese otoño viajó a Cambridge para visitar a un antiguo tutor de Eton y pedirle orientación sobre su futuro literario. Siguiendo el consejo de instalarse en un entorno donde pudiera entrar en contacto con escritores y editores, decidió trasladarse a Londres, donde encontró alojamiento en Portobello Road, en el oeste de la ciudad. A finales de 1927 comenzó a vestirse con ropa deteriorada y a recorrer zonas obreras como Limehouse, iniciando así la primera de muchas incursiones en la vida del vagabundeo. Aunque sentía una auténtica simpatía por la clase trabajadora británica y se mostraba impresionado por la solidaridad que encontraba entre sus miembros, también buscaba experiencias y material que alimentaran su escritura. A comienzos de 1928, atraído por un tipo de cambio favorable y por el deseo de instalarse en una de las capitales literarias de Europa, se trasladó a París. Durante su estancia allí, escribió varios textos breves para revistas literarias, aunque ninguno llegó a publicarse. En cambio, tuvo mayor fortuna como periodista, elaborando artículos sobre la censura en Inglaterra y la situación de la clase trabajadora británica a partir de lo observado en Londres, además de un texto inspirado en su experiencia en Birmania. Durante su primer año en París, Orwell se instaló en el bohemio barrio latino, rodeado de escritores y artistas, y participó con frecuencia en reuniones sociales junto a su tía Nellie Limousin, que residía en las inmediaciones. Tras ser ingresado en el hospital por un episodio de gripe en marzo de 1929, pasó varios meses viviendo en condiciones de extrema precariedad junto a un amigo ruso. Ambos trabajaron primero como lavaplatos en un gran hotel y más tarde en un restaurante.
dado que su tía Nellie podría haberle ofrecido ayuda económica en caso de necesidad, todo indica que esta experiencia fue asumida deliberadamente por Orwell como parte de su investigación literaria. La convivencia diaria con los sectores más pobres de París le permitió conocer de primera mano la suciedad, el hambre y la miseria que más tarde retrataría en su primer libro, Down and Out in Paris and London, publicado en 1933. Tras casi 2 años en la capital francesa, regresó a Southwold en diciembre de 1929. Durante su estancia en París, había escrito un texto titulado The Spike, inspirado en sus vivencias como vagabundo en Londres. Envió el manuscrito a la revista Adelphi, que aceptó publicarlo, aunque el proceso editorial fue largo, y tras varias revisiones, el texto no apareció impreso hasta 1931. Adelphi era una publicación de orientación progresista, y sus editores en aquel momento, Richard Rees y Max Plowman, estaban estrechamente vinculados a movimientos de la clase trabajadora. Tras conocerlos en 1930, Orwell entabló una amistad duradera con ambos, que se mantendría hasta el final de su vida. Pese a la relación tensa que mantenía con su padre y a la reputación de Southwold como enclave de las clases acomodadas británicas, Orwell siguió utilizando el pueblo como base principal durante buena parte de los 5 años siguientes. Trabajaba desde su dormitorio en la casa familiar y en más de una ocasión incomodó a sus parientes con su estilo de vida poco convencional. Además de escribir sobre sus experiencias en Francia, comenzó a colaborar como crítico literario para Adelphi, y para 1931 ya se había convertido en un colaborador habitual de la revista. Para complementar sus escasos ingresos, Orwell daba clases particulares a los hijos de amigos de la familia, aunque seguía desplazándose con frecuencia a Londres para vivir como vagabundo. En una de esas ocasiones, llegó a trabajar como limpiador para una familia en Limehouse, cuyos hijos no podían comprender cómo alguien con un acento tan refinado desempeñaba ese tipo de trabajo. En septiembre de 1931 pasó alrededor de 2 semanas en Kent recogiendo lúpulo, una actividad que tradicionalmente funcionaba como una especie de vacaciones estivales para los trabajadores del East End londinense. Durante esta experiencia, Orwell llevó un diario minucioso en el que relató cómo él y los hombres que había conocido en el trayecto desde Londres se vieron obligados a robar comida y otros suministros para poder subsistir. Su situación económica era tan precaria que se vio obligado a escribir a su familia en Southwold solicitando 10 chelines. Sin embargo, una vez instalado en los campos de lúpulo, dejó constancia de la extraordinaria generosidad de sus compañeros, que compartían con él la comida que tenían. Aunque intentaba imitar un acento cockney para integrarse mejor, en ocasiones recaía en su forma habitual de hablar. Lejos de generar rechazo, esto despertaba aún más simpatía entre los demás recolectores, que llegaron a la conclusión de que Orwell era alguien que había caído en desgracia. Tras 15 días de trabajo extenuante, con jornadas de más de 10 horas diarias, recibió su paga el 19 de septiembre. Después de descontar los gastos de transporte, había ganado 16 chelines. De regreso a Londres, comenzó a pasar a limpio su diario de la recolección de lúpulo mientras trabajaba en el mercado de pescado de Billingsgate. Las condiciones de vida en su alojamiento barato de Tully Street, próximo al London Bridge, eran tan deplorables que decidió pedir ayuda económica a sus padres y mudarse a la mucho más respetable Harrow Road. A comienzos de 1932, Orwell consiguió finalmente que Leonard Moore aceptara representarlo como agente literario. En ese momento buscaba editor para el manuscrito de A Scallion's Diary, un texto inspirado en sus vivencias en París que había enviado previamente al poeta T.S. Eliot en la editorial Faber y Faber. Aunque Eliot consideró el manuscrito interesante, lo juzgó demasiado breve para su publicación. Mientras continuaba enfrentándose a las dificultades de abrirse camino como escritor, Orwell aceptó un empleo como profesor en la Hawthorne's High School for Boys, situada en Hayes. Más tarde describiría ese centro como uno de los lugares más infernales que he conocido. En junio recibió noticias de su agente, Leonard Moore, informándole de que el editor Victor Gollancz estaba dispuesto a publicar A Scallion's Diary,
a cambio de un anticipo de 40 libras. Tras realizar las revisiones solicitadas, la obra apareció finalmente en enero de 1933 bajo el título Down and Out in Paris and London. El autor insistió desde el principio en no firmar el libro con su nombre real, Eric Blair, y optó por un seudónimo. Eligió el nombre George Orwell, por considerarlo un buen nombre inglés, sólido y redondo. George hacía referencia a San Jorge, patrón de Inglaterra, mientras que Orwell procedía del río del mismo nombre que atraviesa Ipswich, en el condado de Suffolk. 5 años después de su regreso de Birmania, el joven de 29 años se había convertido, al fin, en un novelista publicado bajo el nombre de George Orwell. Aunque Down and Out in Paris and London recibió críticas positivas y fue incluido entre los más vendidos de la semana por el Sunday Express, la situación personal y profesional de Orwell seguía siendo precaria. Pese a que sus contemporáneos reconocían su inteligencia y agudeza mental, muchos consideraban que su estilo resultaba poco innovador y algo pasado de moda. Al acercarse a los 30 años, era un hombre profundamente insatisfecho, y llegó incluso a buscar consuelo en la religión, asistiendo a la iglesia anglicana de Hayes, aunque con el tiempo se volvería crítico con la práctica religiosa. Los ingresos procedentes de la escritura no eran suficientes para mantenerse, lo que lo obligó a continuar dando clases, una ocupación que le producía escaso entusiasmo. En 1933 se trasladó a Frey's College, en Uxbridge, donde comenzó a impartir clases de francés. Paralelamente, su vida sentimental atravesaba una etapa complicada. En 1930 pidió matrimonio a Brenda Salkeld, hija de un clérigo que trabajaba en una escuela cercana a Southwold, pero ella prefirió mantener una relación de amistad. Un año más tarde, mantuvo una relación íntima con Eleanor Jacks, quien, sin embargo, ya estaba vinculada sentimentalmente al amigo de Orwell Dennis Collins, y acabaría casándose con él en 1934. En enero de 1933, Orwell remitió a su agente, Leonard Moore, las primeras 100 páginas de Burmese Days, una novela inspirada directamente en su experiencia en Birmania. Para noviembre de ese mismo año, había logrado completar el manuscrito. A finales de diciembre cayó gravemente enfermo de neumonía, y con la llegada del Año Nuevo regresó a Southwold para recuperarse. Fue allí donde recibió la noticia de que Victor Gollancz había rechazado la novela por temor a posibles demandas por difamación. Como consecuencia, Burmese Days se publicó por primera vez en Estados Unidos en octubre de 1934, a través de su editor norteamericano, Harper & Brothers. La historia se desarrolla en el pueblo ficticio de Kiauktada, inspirado en Kata, el último destino de Orwell antes de abandonar Birmania. El protagonista, John Flory, es un comerciante de teca soltero, desencantado con la estrecha y superficial vida social de la comunidad europea, y más afín a la amistad de un médico indio del hospital local. Flory se enamora de Elizabeth Lackerstein, sobrina del gerente de una empresa maderera, lo que lo lleva a romper con su amante birmana. Sin embargo, la llegada de un oficial del ejército, el teniente Berral, provoca que Elizabeth desplace sus sentimientos hacia el hombre con mayores expectativas sociales. Paralelamente, Flory defiende a su amigo indio, el doctor Veraswamy, frente a las intrigas de Upo Khin, un empresario birmano corrupto. Las maniobras de Khin avivan las tensiones entre la población birmana y la europea, y Flory alcanza momentáneamente el estatus de héroe al colaborar en la contención de un motín antibritánico. Tras la repentina marcha de Berral, que abandona a Elizabeth sin despedirse, ella regresa con Flory, solo para dejarlo de nuevo cuando Upo Khin soborna a la antigua amante del protagonista para provocar un escándalo público. Desesperado y humillado, Flory acaba suicidándose. Mientras aguardaba la publicación de Burmese Days, Orwell escribió otra novela, A Clergyman's Daughter, que completó en un periodo aproximado de 6 meses y entregó a Moore a comienzos de octubre de 1934. La obra tiene como protagonista a Dorothy Hare, hija de un rector de Suffolk, cuya vida se desmorona tras sufrir una crisis mental que la lleva a Londres.
La narración sigue su descenso social. Se une a un grupo de vagabundos que recogen lúpulo en Kent. Termina viviendo en una pensión habitada por prostitutas en Londres. Pasa una noche mendigando en Trafalgar Square y posteriormente consigue trabajo en una escuela privada del oeste de la ciudad. Finalmente, es rescatada por una amiga y logra regresar a su hogar, cerrando un ciclo marcado por la alienación y la precariedad. La historia y el personaje de Dorothy pueden entenderse como un vehículo a través del cual Orwell exploró sus propias vivencias tanto en el entorno rural de Suffolk como entre los sectores más pobres de Londres, incorporando al mismo tiempo una crítica social explícita. Quizá por ese motivo, el propio Orwell terminó sintiendo rechazo hacia la obra, y mientras vivió, no autorizó que se volviera a imprimir. A finales de octubre, y gracias a la mediación de su tía Nellie, consiguió un empleo a tiempo parcial como ayudante en Book Lovers Corner, una librería situada en Hampstead, y regentada por Francis Westropp y su esposa, Myfanwy Westropp. El puesto incluía alojamiento en el piso del matrimonio, lo que permitió a Orwell establecerse por primera vez de manera permanente en Londres con acceso directo al ambiente literario. Con una jornada laboral de apenas 5 horas y media diarias, podía dedicar el resto de su tiempo a escribir. Durante la mayor parte de los 15 meses que pasó trabajando en la librería, Orwell se centró en la redacción de Keep the Aspidistra Flying, una novela que narra la historia de un poeta enfrentado a la frustración de buscar reconocimiento dentro de una élite literaria que permanece en gran medida fuera de su alcance. Como en otras obras, el relato contiene elementos claramente autobiográficos, aunque para entonces Orwell ya no era un completo desconocido ni un marginal dentro del panorama literario londinense. En ese periodo también entró en contacto directo con las ideas políticas de izquierda de los Westropp, quienes eran miembros desde hacía tiempo del Independent Labour Party, un grupo radical y de orientación revolucionaria que operaba dentro del marco más amplio del Partido Laborista. Aunque Orwell todavía no había formulado un sistema político coherente y definido, su rechazo al imperialismo y su fuerte sentido de la justicia social ya lo estaban empujando de manera natural hacia el socialismo. Durante buena parte de finales de 1934 y a lo largo de 1935, Orwell mantuvo prolongadas conversaciones con Victor Gollancz acerca de sus manuscritos. A Clergyman's Daughter se publicó en marzo de 1935 y recibió una acogida desigual. Algunos críticos destacaron la fuerza de determinadas escenas, mientras que otros cuestionaron tanto el estilo narrativo como la coherencia de la trama. Aún así, Gollancz se mostró lo suficientemente seguro como para aceptar la publicación de Burmese Days, siempre que Orwell realizara una revisión minuciosa de las listas de funcionarios británicos destinados en Birmania, con el fin de evitar cualquier coincidencia de nombres con los personajes de la novela. La obra apareció finalmente en el Reino Unido a finales de junio, y fue recibida en general con críticas favorables. Entre ellas destacó una reseña publicada en el New Statesman por el escritor Cyril Connolly, antiguo compañero de Orwell en St. Cyprian's y Eton. Este artículo propició el reencuentro de ambos tras 13 años sin contacto, dando lugar a una amistad que se mantendría hasta la muerte de Orwell. En paralelo, durante la primavera de 1935, Orwell conoció a Eileen O'Shaughnessy, estudiante de psicología en University College London. Desde muy poco después de su primer encuentro, Orwell tuvo claro su deseo de casarse con ella, y ambos comenzaron a verse con frecuencia a lo largo del año. Sin embargo, Eileen no aceptó la propuesta de inmediato, ya que quería completar sus estudios antes de tomar una decisión definitiva. Mientras avanzaba en la escritura de Keep the Aspidistra Flying, Orwell se consolidó como colaborador habitual del New English Weekly, una publicación fundada en 1932, para la que empezó a escribir reseñas de libros de forma regular. Tras entregar el manuscrito de Aspidistra el 15 de enero de 1936, Gollancz le propuso que viajara al norte de Inglaterra para documentar y analizar las duras condiciones sociales de la región, contribuyendo así a la literatura sobre la pobreza surgida durante la Gran Depresión de los años 30. El 31 de enero, Orwell abandonó Londres sin un destino claramente definido, y para el 3 de febrero
había llegado a Manchester. Gracias a una lista de contactos regionales de Adelphi, facilitada por Richard Rees, encontró alojamiento en Wigan, Liverpool, Sheffield, Leeds y Barnsley durante los 2 meses siguientes. A lo largo de este periodo, llevó un diario detallado de sus encuentros con trabajadores de los muelles y de las minas, dejando constancia de su profunda impresión ante los niveles extremos de pobreza y privación que presenció. Durante su estancia en Barnsley, Orwell asistió a un mitin encabezado por Oswald Mosley, antiguo ministro laborista que se había convertido en el líder de la British Union of Fascists. El fascismo, una ideología política impulsada en la Italia de los años 20 por Benito Mussolini, canalizaba el descontento social generado por las dificultades económicas hacia el rechazo y la hostilidad contra grupos minoritarios. En 1933, Alemania quedó bajo un régimen fascista tras la llegada al poder del partido nazi liderado por Adolf Hitler, y el impacto de la depresión económica hacía que Gran Bretaña no fuera inmune a este tipo de discursos. Orwell quedó profundamente perturbado tanto por la violencia ejercida por los seguidores de Mosley, los llamados camisas negras, como por la facilidad con la que el líder lograba convencer a su audiencia. Tras volver a Londres a finales de marzo, el 2 de abril Orwell se instaló en una pequeña cabaña situada en el diminuto pueblo de Wallington, en Hertfordshire. Aquel lugar se convertiría en su refugio de fin de semana durante más de 10 años. Cuando recibió la noticia de que Keep the Aspidistra Flying había sido publicada, Orwell ya estaba trabajando en la transformación del diario de su viaje al norte de Inglaterra en el libro que acabaría titulándose The Road to Wigan Pier. No está del todo claro si Eileen Blair vivía con él en Wallington en ese momento, pero el 9 de junio de 1936 la pareja contrajo matrimonio en la iglesia local del pueblo. Dado que George Orwell era únicamente un nombre literario y que en su entorno personal seguía siendo conocido como Eric Blair, Eileen adoptó el apellido Blair tras la boda. Ella había dejado su propia carrera profesional y quizá esperaba participar activamente en el trabajo de su marido, aunque en la práctica quedó en gran medida al margen de su labor creativa. A finales de ese mismo año, Orwell concluyó The Road to Wigan Pier y envió el manuscrito a Victor Gollancz el 15 de diciembre. La obra se divide en 2 partes bien diferenciadas. La primera recoge sus observaciones sobre las duras condiciones de vida en el norte industrial de Inglaterra, mientras que la segunda adopta la forma de un ensayo en el que expone sus ideas políticas y su relación ambivalente con el socialismo. Tras superar algunas dificultades editoriales, el libro vio finalmente la luz en marzo de 1937. A finales de 1936, Orwell seguía con gran atención los acontecimientos que se desarrollaban en España, donde en julio el gobierno republicano se había enfrentado a una sublevación militar iniciada en Marruecos y encabezada por el general Francisco Franco. El levantamiento derivó rápidamente en una guerra civil de gran escala, y ante la amenaza creciente, el gobierno republicano optó por armar a las milicias vinculadas a los sindicatos para defenderse. Hacia finales de ese mismo año, las fuerzas nacionalistas de Franco comenzaron a recibir apoyo directo de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, mientras que la Unión Soviética activó sus redes comunistas en Europa para organizar las brigadas internacionales en respaldo de la República. Impulsado por estos acontecimientos, Orwell decidió viajar a España y llegó a Barcelona a finales de diciembre de 1936. Su intención inicial era escribir sobre la situación del país para concienciar a la clase trabajadora británica, aunque también sentía el deseo de participar activamente en el conflicto. Gracias a sus contactos con el Independent Labour Party, se alistó en una unidad de milicia organizada por el Partido Obrero de Unificación Marxista, una formación revolucionaria que se oponía tanto a la Unión Soviética como a su dirigente, Joseph Stalin. A comienzos de enero de 1937, su unidad fue enviada al frente de Aragón, cerca de Zaragoza, aunque la falta de armas y suministros limitó su actividad a tareas de vigilancia y patrullaje. Quienes compartieron trincheras con él coincidían en que Orwell era capaz de mostrar valentía bajo el fuego enemigo. Sin embargo, fuera del servicio tendía a aislarse, pasando la mayor parte del tiempo solo,
leyendo o escribiendo. En marzo recibió la visita de Eileen Blair, quien había decidido trasladarse a España un mes antes para colaborar con la causa republicana desempeñando labores administrativas. Para entonces, la unidad de Orwell había sido reasignada para integrarse en el ejército republicano que mantenía el asedio sobre la ciudad de Huesca. En uno de los momentos más intensos de su experiencia militar, Orwell formó parte de una compañía que logró tomar una posición fortificada enemiga, solo para verse inmediatamente sometida a un contraataque desde otra ubicación hostil. Para frenar el avance enemigo, lanzó una granada contra los atacantes, consiguiendo así contener el fuego el tiempo suficiente para que él y sus compañeros pudieran retirarse con seguridad. A finales de abril, regresó a Barcelona con la intención de ser destinado al frente de Madrid, lo que habría implicado incorporarse a las brigadas internacionales comunistas. Sin embargo, antes de que pudiera partir, quedó atrapado en los violentos enfrentamientos internos entre las propias fuerzas antifranquistas. La Guardia Civil intentó arrebatar el control de la ciudad a las milicias obreras en nombre del gobierno republicano, cada vez más influido por la Unión Soviética. Durante 3 días, Orwell permaneció atrincherado en un puesto de observación situado en una azotea, hasta que el 6 de mayo las tropas gubernamentales tomaron la ciudad y desarmaron a las milicias. Ante esta situación, Orwell optó por regresar al frente de Aragón. Allí, el 20 de mayo, fue alcanzado por un disparo de un francotirador enemigo que le atravesó el cuello. Tras ser trasladado por varios hospitales, fue declarado no apto para el servicio y recibió la documentación que formalizaba su licencia. Cuando volvió a Barcelona, el 21 de junio, tanto él como Eileen Blair se vieron envueltos en la represión desatada por el gobierno republicano contra el Partido Obrero de Unificación Marxista y todos aquellos vinculados a él. Ambos lograron abandonar España por muy poco, tras obtener sus pasaportes a través del consulado británico. Los 6 meses que Orwell pasó en España marcaron de manera decisiva el resto de su vida. Aquella experiencia transformó profundamente su visión política y dejó una huella visible en numerosos artículos y reseñas posteriores. En particular, los acontecimientos vividos en Barcelona reforzaron sus posturas críticas hacia el comunismo soviético y el estalinismo. De regreso en Inglaterra, un artículo en el que ofrecía un testimonio directo de los sucesos de Barcelona fue rechazado por el New Statesman, bajo el argumento de que cualquier crítica al gobierno republicano equivalía, en la práctica, a propaganda a favor de Francisco Franco. Durante la segunda mitad de 1937, Orwell se instaló en Wellington, donde trabajó en un extenso relato de su experiencia española que acabaría publicándose como Homage to Catalonia. A medida que avanzaba el otoño, siguió con atención las noticias procedentes de España, cada vez más convencido de que el avance lento pero constante de Franco sobre el territorio republicano sería, a la larga, imposible de detener. A finales de ese año, el manuscrito estaba concluido, y Orwell lo envió a su nuevo editor, Secker y Warburg, ya que temía que Víctor Gollancz rechazara la obra debido a su marcado tono antiestalinista. Cuando Homage to Catalonia se publicó en abril de 1938, recibió algunas reseñas favorables, pero fue un fracaso desde el punto de vista comercial, y para finales de ese mismo año había vendido menos de 700 ejemplares. Mientras tanto, Orwell llevaba gravemente enfermo desde comienzos de marzo a causa de problemas pulmonares. Pasó más de 5 meses ingresado en el sanatorio de Preston Hall, en Kent. Durante ese periodo se afilió al Independent Labour Party y expresó con claridad su convicción de que los comunistas actuaban como un simple instrumento de la política soviética, mientras que el Partido Laborista se había integrado en la élite gobernante. En septiembre viajó a Marruecos junto a Eileen Blair. Aunque el desplazamiento pretendía favorecer su recuperación, Orwell terminó resentido por los 6 meses que pasó allí. Deseoso de regresar a Inglaterra, dedicó ese tiempo a escribir Coming Up for Air, una obra cuyo protagonista, George Bowling, impulsado por la nostalgia, vuelve a su pueblo natal en Oxfordshire solo para descubrir que ha cambiado hasta volverse irreconocible. Esta experiencia lo conduce a lamentar el avance imparable de la modernidad,
el progreso material y la expansión del comercialismo y el capitalismo. A su regreso a Inglaterra, el 30 de marzo de 1939, Orwell entregó el manuscrito a su agente, Leonard Moore. Publicado por Victor Gollancz en junio, el libro tuvo una acogida mucho mejor que Homage to Catalonia y agotó rápidamente su primera tirada de 2000 ejemplares. A finales de junio, Orwell se desplazó a Southwold para acompañar a su padre durante sus últimos días. Tras su fallecimiento, regresó a Wallington, donde llevó un diario en el que fue anotando los acontecimientos internacionales que desembocarían en el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Poco antes de que comenzara el conflicto, Eileen Blair consiguió un empleo en el Departamento de Censura del Gobierno en Londres. Orwell esperaba poder unirse a ella, pero en lugar de eso pasó los 9 meses siguientes en Wallington. Aunque en el pasado se había mostrado contrario a la guerra, cuando ésta se hizo realidad, se sintió movido por un fuerte sentido del deber patriótico y buscó contribuir al esfuerzo bélico, a pesar de sus persistentes problemas de salud. Orwell no era el único escritor británico que se cuestionaba la utilidad de su trabajo en tiempos de guerra. Al no encontrar una ocupación que considerara más valiosa, continuó dedicándose a la escritura y terminó su colección de ensayos Inside the Whale, publicada por Victor Gollancz en marzo de 1940. Además, halló un nuevo espacio para sus textos en Horizon, una revista mensual editada por Cyril Connolly que apareció por primera vez el día de Año Nuevo de 1940. En mayo, Orwell y Eileen se trasladaron a un nuevo apartamento en Londres, cerca de Regent's Park. Desde allí siguieron con inquietud las noticias sobre la evacuación de Dunkerque y la capitulación de Francia el 17 de junio. Estos acontecimientos trajeron también una tragedia personal para el matrimonio, al enterarse de la muerte de Lawrence, el querido hermano de Eileen, que había sido asesinado mientras servía como sanitario en la British Expeditionary Force. El derrumbe de Francia alimentó el temor a una posible invasión alemana de Inglaterra y llevó al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, a anunciar la creación de los Local Defense Volunteers, que pronto pasarían a llamarse la Home Guard, concebida como última línea defensiva del país. A mediados de junio, Orwell se alistó con entusiasmo en una pequeña compañía de unos 10 voluntarios en St. John's Wood, y no tardó en ser ascendido a sargento. Las actividades del grupo consistían principalmente en reunirse 2 veces por semana para realizar guardias en la central telefónica local y en otros puntos considerados estratégicos. Además de sus obligaciones habituales, Orwell se sumó a una iniciativa impulsada por Frederick Warburg, editor de Homage to Catalonia, cuyo objetivo era reunir a distintos escritores para reflexionar por escrito sobre la guerra. Como punto de partida de la serie, Orwell aceptó el encargo de escribir un libro que expusiera su visión de una Gran Bretaña organizada como una democracia socialista. Redactado en pleno Blitz de Londres, mientras los bombardeos alemanes caían sobre la ciudad, The Lion and the Unicorn se abre con una reflexión sobre la identidad inglesa y lo que significa ser inglés. A partir de ahí, Orwell sostiene que el desastre de Dunkerque fue, en esencia, un fracaso del capitalismo, y defiende que Gran Bretaña solo podría ganar la guerra mediante un gobierno socialista. Esta postura reflejaba su convicción de que únicamente la población y la clase trabajadora estaban en condiciones de defender la democracia de forma efectiva. A comienzos de 1941, Orwell recibió el encargo de escribir una London Letter periódica para la revista política estadounidense Partisan Review. Durante los años siguientes, esta colaboración se convirtió en un espacio donde plasmó tanto sus vivencias en el frente interno como sus expectativas de una profunda transformación social y económica del país tras el conflicto. En estos textos también defendió a la Home Guard como una fuerza militar eficaz y celebró la incorporación de voluntarios jóvenes de clase trabajadora, que buscaban adquirir experiencia antes de alistarse en el ejército regular. Pese a la intensidad de la campaña de bombardeos alemana y a la devastación de amplias zonas del distrito financiero de Londres y del East End, Orwell observó que muchos londinenses afrontaban la guerra con una mezcla de resignación y apatía. Para 1941, la amenaza de una invasión alemana parecía cada vez más lejana,
especialmente después de que la Royal Air Force lograra impedir que Alemania alcanzara la superioridad aérea durante la batalla de Inglaterra. Aunque la amenaza de una invasión directa se iba disipando, el estado de ánimo de Orwell seguía ensombrecido por las noticias de derrotas británicas y aliadas en Grecia, el norte de África y Oriente Medio. Tampoco le infundió optimismo la noticia de la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio. Lejos de verla como un giro favorable, Orwell sospechaba que Adolf Hitler no habría iniciado una ofensiva de tal magnitud sin la convicción de poder derrotar con rapidez a los soviéticos. Tras más de un año de regreso en Londres intentando encontrar un puesto útil en tiempos de guerra, en agosto de 1941 se le ofreció un empleo como productor de radio en la sección india de la BBC. Orwell aceptó el cargo tanto por el afecto que aún sentía por el país en el que había nacido, como por su disposición a contribuir de cualquier forma al esfuerzo bélico. Su trabajo consistía en preparar 3 comentarios diarios de noticias en inglés, destinados a la India y también a los territorios de Malasia e Indonesia ocupados por Japón. Además, elaboraba resúmenes informativos para ser traducidos a lenguas locales, así como programas de contenido político y cultural. Orwell valoró especialmente la oportunidad de reunir a escritores de origen indio y trató de dar mayor visibilidad a su obra ante un público amplio. Sin embargo, dado que la India atravesaba un periodo de intensa agitación política, impulsada por los movimientos nacionalistas que reclamaban la independencia, debía actuar con cautela. Con el tiempo, llegó a sentirse frustrado por la interferencia de organismos externos como el India Office del gobierno británico, que en ocasiones criticaba tanto sus emisiones como a los invitados que invitaba a participar. En marzo de 1942, al retomar su diario tras una interrupción de 6 meses, Orwell anotó con amargura que «todo lo que estamos haciendo ahora es inútil, o casi peor que inútil». Se preguntaba si realmente tenía oyentes, y si su trabajo llegaba a alguien. Solo años más tarde, ya entrada la década de 1940, descubriría que aquellas emisiones habían servido como un auténtico salvavidas para personas que vivían bajo la ocupación japonesa. La atención que Orwell prestó a los asuntos de la India durante su etapa en la BBC tuvo un reflejo directo en su obra ensayística. Un ejemplo claro es el texto que publicó en Horizon en 1942 sobre Rudyard Kipling, donde subrayó la explotación económica de la India por parte del Imperio Británico, aunque sin ocultar cierta admiración por los hombres de acción que habían contribuido a construirlo. Interesado en el futuro del país tras la guerra, Orwell siguió de cerca la misión diplomática encabezada por Stafford Cripps, recientemente nombrado líder de la Cámara de los Comunes dentro del gobierno de guerra. En marzo de 1942, Cripps viajó a la India con una propuesta destinada a garantizar el apoyo de los nacionalistas indios al esfuerzo bélico a cambio de una promesa de autogobierno una vez finalizado el conflicto. La iniciativa, sin embargo, fracasó al resultar inaceptable tanto para el gobierno británico como para los propios líderes nacionalistas. Orwell sentía una profunda admiración por Cripps, especialmente por su determinación a mantenerse fiel a sus principios. No era el único que lo veía como un posible rival de Winston Churchill al frente de un eventual gobierno de guerra de orientación más radical. Con nuevas derrotas aliadas en Oriente y el avance japonés arrasando Birmania, Cripps parecía aguardar el momento oportuno para desafiar el liderazgo de Churchill. Sin embargo, hacia finales de 1942, el curso de la guerra comenzó a cambiar a favor de los aliados. El avance alemán quedó bloqueado en Stalingrado, mientras que las fuerzas británicas empezaban a imponerse en el norte de África. Cada vez más desencantado con su labor en la BBC, Orwell presentó su dimisión en septiembre de 1943 y abandonó definitivamente su puesto el 24 de noviembre. Poco después aceptó el cargo de editor literario en Tribune, una publicación fundada en 1937 con apoyo financiero de Stafford Cripps y dirigida por el diputado laborista Aneurin Bevan. Aunque los artículos de Orwell en Tribune mostraban un marcado tono antisoviético que incomodaba a parte del público durante la alianza de guerra, él valoraba especialmente el respaldo de Bevan. Además,
Orwell escribió en la revista una columna titulada As I Please, en la que abordaba temas muy diversos, desde reflexiones sobre la guerra hasta comentarios cotidianos como las rosas que cultivaba en su cabaña de Wallington. Paralelamente a su trabajo en Tribune, continuó colaborando con Partisan Review y Horizon, y desde finales de 1941 también escribía de manera regular para el periódico The Observer. Paralelamente, a lo largo de 1943, Orwell trabajaba en una nueva novela concebida como una advertencia contra los peligros del totalitarismo. La obra adoptaba la forma de una alegoría inspirada en la Unión Soviética y se desarrollaba en una granja donde los animales se rebelan contra sus dueños humanos. Para febrero de 1944, el manuscrito estaba terminado, aunque Orwell era plenamente consciente de que encontrar un editor para Animal Farm sería complicado en un contexto marcado por la simpatía general hacia Joseph Stalin y el régimen soviético. Durante los primeros meses de 1944, Orwell se dedicó a buscar un editor, sabiendo de antemano que Victor Gollancz no aceptaría publicar una sátira de la Unión Soviética, pese a haberse distanciado ya del estalinismo. En mayo, la editorial Jonathan Cape mostró interés tras leer el manuscrito, pero a finales de junio informó a Leonard Moore de que había recibido el consejo de un funcionario del Ministry of Information de no publicar un libro que pudiera resultar ofensivo para los soviéticos. Aunque Orwell había evitado inicialmente recurrir a Secker y Warburg por las restricciones de papel impuestas durante la guerra, en julio recibió la confirmación de que estarían dispuestos a editar la obra si lograban obtener los recursos necesarios. En septiembre, Warburg aceptó publicarla al año siguiente, si bien las dificultades materiales retrasaron su aparición hasta agosto de 1945. Mientras se enfrentaba a estos obstáculos editoriales, la vida personal de Orwell atravesaba también un periodo de cambios importantes. Tras 8 años de matrimonio con Eileen Blair sin haber podido tener hijos, la pareja decidió adoptar. Eligieron hacerlo en Newcastle, donde la cuñada de Eileen, Gwen O'Shaughnessy, trabajaba con madres solteras. Adoptaron a un niño nacido fuera del matrimonio el 14 de mayo de 1944, a quien más tarde llamarían Richard Horatio Blair. En un primer momento, el bebé fue llevado a Greystone, la casa familiar de los O'Shaughnessy, situada a unas 25 millas al sur de Newcastle. A finales de junio, el apartamento de los Orwell fue alcanzado por un bombardeo, y no fue hasta octubre cuando pudieron trasladarse a una nueva vivienda en Islington. Solo entonces lograron traer a Richard desde Newcastle. En 1942, Eileen había abandonado su puesto en el Ministry of Information para trabajar en el Ministry of Food, pero decidió dejar también ese empleo para dedicarse por completo al cuidado del niño. En febrero de 1945, Orwell aceptó un encargo como corresponsal de guerra para The Observer y el Manchester Evening News, lo que lo llevó a París, mientras Eileen y Richard se instalaron en Greystone. Mientras se encontraba en Londres gestionando los trámites legales de la adopción de Richard, Eileen enfermó gravemente. Un reconocimiento médico reveló la presencia de varios tumores en el útero, y los médicos recomendaron una histerectomía urgente, programada para el 29 de marzo en un hospital de Newcastle. Poco después de ser sometida a anestesia, falleció de un fallo cardíaco a los 39 años. Orwell, que también se encontraba enfermo en París, regresó de inmediato a Inglaterra al recibir la noticia. A pesar del profundo shock y la desesperación que le causó la pérdida de su esposa, tras el funeral de Eileen en Newcastle, Orwell decidió retomar su labor como corresponsal de guerra en el continente europeo. De vuelta en Europa, siguió el avance aliado hacia el este dentro de Alemania, informando sobre la destrucción generalizada provocada por el conflicto. Permaneció allí algunas semanas después de la rendición alemana, el 8 de mayo, documentando la detención de los restos del ejército derrotado, antes de regresar a Londres a finales de ese mes. Para finales de junio, Orwell consiguió contratar a una enfermera que se hiciera cargo de Richard, quien fue llevado de nuevo al piso de Islington en julio. La publicación de Animal Farm en agosto resultó un éxito rotundo. Se vendieron cerca de 5.000 ejemplares en apenas 6 semanas,
consolidando a Orwell como una de las figuras literarias más destacadas del momento. En una novela breve de alrededor de 100 páginas, Orwell narra cómo los animales de una granja toman el poder al rebelarse contra su ineficaz propietario humano en una revolución encabezada por dos cerdos, Snowball y Napoleon. Tras un periodo inicial de mejoras y optimismo, ambos líderes entran en conflicto a causa de sus visiones opuestas sobre la modernización de la granja. La disputa culmina cuando Napoleon utiliza a unos perros adiestrados para expulsar violentamente a Snowball. Con la colaboración de un cerdo más joven, Squealer, Napoleon logra convencer al resto de los animales de que Snowball era un traidor que conspiraba contra ellos. A partir de ese momento, ordena ejecutar a cualquiera que sea acusado de simpatizar con su antiguo rival. Al final del relato, la mayoría de los animales vive en la miseria, mientras que los cerdos adoptan cada vez más comportamientos indistinguibles de los humanos a los que habían derrocado. Animal Farm fue concebida por Orwell como una denuncia directa de los métodos dictatoriales de Joseph Stalin, de su manipulación sistemática de la verdad y de la forma en que consolidó una élite de poder que en muchos aspectos reproducía los privilegios de la antigua aristocracia rusa, traicionando así los ideales del socialismo. En la alegoría, los personajes de Napoleon y Snowball representan a Stalin y a León Trotsky, respectivamente. Trotsky había sido una figura clave de la Revolución rusa y la mano derecha de Vladimir Lenin tras 1917, y muchos lo consideraban el sucesor natural después de la muerte de Lenin en 1924. Sin embargo, durante la década de 1920, Stalin logró imponerse políticamente y marginar a Trotsky y a sus seguidores. Aunque Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética en 1929, siguió siendo perseguido por el aparato stalinista. Dentro del país, quienes se oponían a Stalin eran sistemáticamente acusados de trotskismo y purgados del partido. Finalmente, Trotsky fue asesinado en México en 1940 por un agente al servicio del régimen stalinista. Tras el éxito extraordinario de Animal Farm, Orwell empezó a preocuparse por la forma en que la obra podía ser utilizada por sectores conservadores británicos como un ataque al socialismo en sí, en lugar de como una crítica al estalinismo. Por ese motivo, se esforzó en dejar claro que continuaba siendo un socialista convencido. Celebró la victoria del gobierno laborista de Clement Attlee en julio de 1945, aunque pronto se sintió decepcionado al comprobar que no se producía el giro político radical que había esperado. En ese contexto, comenzó a trabajar en una nueva novela ambientada en una sociedad totalitaria y distópica, al tiempo que deseaba alejarse de Londres. Poco antes de fallecer, Eileen había escrito a Orwell señalando que se encontraba sobrecargado por la cantidad de artículos y colaboraciones que realizaba para periódicos y revistas. Ambos habían hablado de trasladarse al campo, donde él podría concentrarse mejor en la escritura de ficción. Para septiembre de 1945, Orwell ya estaba organizando su mudanza a la isla escocesa de Jura, en las Hébridas interiores, y alquiló una remota casa de campo llamada Barnhill. No obstante, permaneció en Londres mientras la vivienda era acondicionada. Aunque logró establecer cierta rutina en su apartamento de Islington, junto a su hijo adoptivo Richard y su ama de llaves y enfermera, Susan Watson, su estado de salud era delicado y se sentía profundamente solo. Esta soledad lo llevó a proponer matrimonio a varias mujeres más jóvenes, pero todas rechazaron su oferta. Orwell tenía previsto trasladarse a Jura en la primavera de 1946, pero una hemorragia causada por la tuberculosis a finales de febrero, junto con la muerte de su hermana Marjorie, retrasaron el viaje hasta finales de mayo. En Barnhill, Orwell estuvo acompañado por su hermana superviviente Avril, su hijo Richard y Susan Watson. Aunque la casa ofrecía un entorno tranquilo y agradable, se encontraba a unas 7 millas del asentamiento más cercano, Ardlusa, lo que lo obligó a adquirir una motocicleta para desplazarse y abastecerse de alimentos y otros suministros. Ese aislamiento extremo jugó en parte a su favor, ya que le proporcionó el tiempo y la calma necesarios para descansar y centrarse en la escritura de novelas, aunque al mismo tiempo dificultó enormemente el contacto regular con sus amistades de Londres.
Algunos de los posibles visitantes a Jura desistieron del viaje al comprender la complejidad del trayecto, que implicaba casi 2 días de desplazamientos, combinando trenes, autobuses y barcos, seguidos de un último tramo en taxi que, según el clima y el estado del camino, podía obligar a continuar a pie. Aunque Orwell había asegurado a su agente, Leonard Moore, que confiaba en tener avanzada la mayor parte de su nueva novela a comienzos del otoño, las exigencias prácticas y las distracciones propias de la vida en una isla tan aislada ralentizaron considerablemente su trabajo. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, Orwell había observado con creciente inquietud el auge de los regímenes totalitarios, tanto en la Alemania de Adolf Hitler como en la Unión Soviética bajo Joseph Stalin. Durante la guerra, además, se sentía incómodo con las técnicas empleadas por el propio gobierno británico para controlar y censurar la información. Estaba convencido de que la base del totalitarismo residía en la corrupción del lenguaje y su uso para distorsionar la verdad, y mantenía una visión pesimista sobre la facilidad con la que las sociedades podían someterse a ese tipo de manipulación. Con esta novela, Orwell pretendía lanzar una advertencia clara a la humanidad, y pese al deterioro de su salud, estaba decidido a avanzar en ella. Para septiembre, había logrado escribir unas 50 páginas antes de regresar a Londres con el fin de reencontrarse con amigos y atender asuntos profesionales. En ese periodo, la BBC emitió una adaptación radiofónica de Animal Farm en enero de 1947. Poco después, Orwell decidió convertir a Secker y Warburg en su editorial principal, tras convencer a Victor Gollancz de que lo liberara de su contrato. En abril regresó a Barnhill con la intención de terminar la novela a comienzos de 1948. Sin embargo, su frágil estado de salud continuó siendo un obstáculo constante que dificultaba el avance regular del manuscrito. Tras un enfrentamiento con la hermana de Orwell, Avril Blair, Susan Watson abandonó definitivamente Barnhill el otoño anterior. A partir de entonces, Richard Rees asumió la tarea de pasar la mayor parte del año en Barnhill cuidando de Orwell. Para entonces, el escritor estaba muy cerca de completar el primer borrador de su nueva novela. Sin embargo, un viaje previsto a Londres en noviembre tuvo que cancelarse al hacerse evidente que su estado de salud le impedía desplazarse. Un médico que se trasladó hasta Ardlusa le diagnosticó tuberculosis y poco antes de Navidad, Orwell fue ingresado en un hospital cercano a Glasgow. Con la llegada de la primavera, su estado mejoró lo suficiente como para permitirle regresar a Jura. Allí retomó el trabajo en el segundo borrador de la novela, desoyendo las recomendaciones médicas que le aconsejaban descansar al menos 6 horas diarias. Para octubre, el manuscrito estaba listo para ser pasado a máquina, pero su salud volvió a deteriorarse gravemente. Orwell pidió entonces a Frederick Warburg que encontrara un mecanógrafo dispuesto a viajar hasta Barnhill. Al no lograrse esto a mediados de noviembre, el propio Orwell se encargó de mecanografiar el texto, a pesar de su debilidad. Autor y editor acordaron finalmente el título 1984, eligiendo un año futuro en el que los acontecimientos descritos pudieran plausiblemente desarrollarse. Con el inicio de 1949, Orwell abandonó Jura por última vez para ingresar en un sanatorio situado en los Cotswolds. Mientras tanto, Warburg se mostró profundamente perturbado por el contenido del manuscrito, interpretándolo como una sátira dirigida contra la Unión Soviética y temiendo que pudiera ser utilizado como propaganda antisoviética. No obstante, el mundo descrito en 1984 no es la Unión Soviética, sino una versión llevada al extremo de la Inglaterra en tiempos de guerra. En la novela, el país recibe el nombre de Airstrip One y forma parte de Oceanía, una superpotencia enfrentada en una lucha global contra sus rivales Eurasia y Eastasia. El líder de Oceanía, Big Brother, está omnipresente a través de carteles y pantallas de televisión que vigilan tanto los espacios públicos como los privados. El partido conserva su poder mediante un sistema de vigilancia constante, apoyado en telepantallas bidireccionales y dispositivos de escucha controlados por la policía del pensamiento. El protagonista, Winston Smith, es un funcionario del Ministerio de la Verdad cuya labor consiste en manipular el pasado,
censurando y reescribiendo ediciones anteriores del periódico The Times para que se ajusten a la versión oficial del partido. Para reforzar la idea de que la historia se sitúa en Inglaterra, Orwell modeló la descripción del Ministerio de la Verdad a partir del edificio de Senate House, que durante la guerra había albergado el Ministerio de Información. El interior del ministerio ficticio, por su parte, evocaba las oficinas de la BBC donde el propio Orwell había trabajado. En la novela, Winston Smith se rebela en silencio contra el régimen y expresa su odio hacia Big Brother en un diario que escribe a escondidas, en un pequeño rincón de su habitación, fuera del alcance de los dispositivos de vigilancia, aún sabiendo que ese acto constituye un crimen de pensamiento. Cuando una joven llamada Julia le revela que también se opone al sistema, ambos inician una relación clandestina. Finalmente son descubiertos, detenidos por la policía del régimen y recluidos en el Ministerio del Amor, donde tras ser sometidos a tortura en la habitación 101, que enfrenta a cada prisionero con su peor temor, acaban traicionándose mutuamente. La novela concluye con Winston, completamente quebrado, proclamando su amor por Big Brother. Aunque Orwell expresó su deseo de escribir más novelas, su estado de salud no mejoró y parecía ser consciente de la proximidad de su muerte. 1984 se publicó en junio con una tirada inicial de 25.000 ejemplares a ambos lados del Atlántico. El libro obtuvo un notable éxito de ventas y recibió críticas muy favorables, lo que animó profundamente a su autor, aunque no tuvo un impacto real en su deteriorada condición física. En septiembre, Orwell fue trasladado al University College Hospital, situado a poca distancia del Senate House, el mismo edificio que había servido de inspiración para el Ministerio de la Verdad. Pese a todo, mantenía la esperanza de recuperarse. En ese periodo volvió a pedir matrimonio a Sonia Brownell, una mujer 15 años menor que él, que trabajaba con Cyril Connolly en la revista Horizon, y que años antes había rechazado su propuesta. En esta ocasión, Sonia aceptó. La boda tuvo lugar el 13 de octubre, con Orwell postrado en la cama del hospital. Aunque en las semanas posteriores pareció experimentar una leve mejoría, su estado de salud volvió pronto a empeorar de forma irreversible. Con la llegada del Año Nuevo, se hicieron preparativos para que Orwell viajara a Suiza, no tanto con la expectativa de una recuperación médica, como con la esperanza de que pudiera pasar sus últimos días en un entorno más sereno. Sin embargo, 4 días antes de la fecha prevista para el viaje, George Orwell falleció el 21 de enero de 1950, a los 46 años de edad. El hombre que había nacido como Eric Blair parecía, en principio, destinado a llevar una vida discreta como funcionario respetable del Imperio Británico. No obstante, tras su regreso de Birmania en 1927 y su decisión de dedicarse a la escritura, pasó el resto de su vida intentando desprenderse de los privilegios de su origen social. Después de numerosas experiencias vividas bajo la apariencia de un vagabundo y de sus primeras colaboraciones en revistas, logró su objetivo en 1933 al convertirse en novelista publicado bajo el nombre de George Orwell. Su creciente exposición a las ideas de la izquierda política y, sobre todo, los 6 meses que pasó en España en 1937, poco después de contraer matrimonio, fueron decisivos en la formación de su conciencia política. Aquella experiencia lo llevó a adoptar una forma de socialismo independiente y profundamente crítica con la Unión Soviética. Tras el estallido de la guerra en 1939, Orwell deseaba contribuir activamente al esfuerzo bélico, pero más adelante se sintió frustrado y desencantado por su trabajo en la BBC y por la censura que lo rodeaba. Sus reflexiones sobre el totalitarismo nazi y soviético, unidas a sus vivencias en la Gran Bretaña en guerra, dieron forma a sus obras más célebres, Animal Farm y 1984. Sin embargo, cuando estas novelas vieron la luz y lo consagraron como uno de los escritores más influyentes de su tiempo, Orwell ya había sufrido la pérdida de su esposa, Eileen Blair, y luchaba contra un grave deterioro de su salud. Incluso su éxito literario tuvo un precio. Sus escritos fueron interpretados no solo como una denuncia del régimen soviético, sino como un ataque al socialismo en su conjunto,
a pesar de que Orwell se consideraba a sí mismo un hombre de izquierdas. En última instancia, su crítica parecía dirigirse menos al socialismo como idea que al autoritarismo en todas sus formas, una cuestión que sigue generando debate y análisis político en la actualidad. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinión te merece George Orwell? ¿Fue un gran novelista con una comprensión profunda de la sociedad humana? ¿O un escritor más bien limitado, cuyas sátiras políticas, pese a su influencia, terminaron socavando las causas que él mismo defendía? Déjanos tu opinión en los comentarios y, mientras tanto, gracias por acompañarnos.